Vivo los mejores días de mi vida en el presente. Bienvenidos a un episodio más de la Oficina de Nacho, el lugar donde las anécdotas, las experiencias y los sueños contagian. En pocas palabras, esto es una tertulia bacana donde el entrevistado puede entrevistar. Nuestro invitado de hoy, Rommel Cueter. Bienvenido, Rommel, a la Oficina de Nacho. Hombre, Nacho, dichoso y feliz de estar aquí en este espacio contigo. Esto es Rommel Cueter en confesión. Ah, sí, esa no me la sabía. Pero si quieres que me confiese, déjame invitarte a un whisky. Este es un espacio abierto, así que... Y finalizando el año ya... Ahora en diciembre se puede cualquier día. Claro que sí. Hombre, muchas gracias. Ve, aprovecho para... Ya que nos trajeron esta botella de Monkey Shoulder. Esto es un whisky que últimamente tengo 2 meses de estar tomando, las veces que he tomado. Y tiene una anécdota y una experiencia muy particular. Si te das cuenta, esta botella tiene 3 miquitos aquí pegados aquí en el hombro de la botella, como quien dice. Y el nombre significa hombro de mono. Okay. Lo que pasa es que las personas que trabajaban y la cebada para producir este whisky hace muchos años sufrían de una lesión de hombro. ¿Y dónde se producía el whisky? En Escocia. En Escocia, ok. O sea, en tierras de Escocia... Sí, okay, sufrían de una lesión del hombro que hacían que el brazo se le veía caído. Parecían hombro de mono. Entonces, ok, qué interesante. Monkey Shoulder significa hombro de mono. Esa es una historia particular de este whiskycito que vamos a disgustar hoy. Chévere. No, qué bacano, qué bacano. Y bueno, y este whisky que mucho guayabo, unos guayabos terribles. No, te cuento que lo he tomado 2 veces y me encantó. Es muy suave. Es un blend, pero muy suave. No, pero es que es una... Desde el punto de vista de marketing es algo que llama la atención, su etiqueta, los miquitos, o sea, es muy bien, un diseño que... Y la historia llama la atención. Se ve fina la historia, muy bacano, muy chévere. Bueno, ¿quién es Rommel Cueter? Hombre, Rommel Cueter, bueno, yo he pasado por muchas cosas. Hoy en día, pues, soy ingeniero mecánico, soy empresario, nací en un pueblo llamado Sagún, que disfruté mucho cuando en mi época de mi niñez, y me siento orgulloso de haber nacido allá por todas las cosas que uno vive de niño en el pueblo y disfruta, que hoy día casi no se ven. Oh, pero interesante. ¿Y cuáles son los hobbies de Rommel Cueter? Mira, yo tengo hobbies, bueno, algunos. Me encantan los caballos, por ejemplo. Soy un apasionado de los caballos. No soy el más literato en el asunto, pero desde pequeño siempre esos animales me transmitieron muchas cosas. Y he venido creciendo en el mundo de los caballos y conociendo un poco más. Hace honor a tu región, o sea, a la sabana como tal, y que a la gente le gusta. Cuando pelado me acuerdo que mi papá iba mucho a fincas y nos llevaba, y yo no perdía la oportunidad. Cuando mi papá me saludaba, ya yo estaba preguntándole al capataz, oye, ¿no tiene unos caballos que me prestes por ahí para montar? Todos cuando niños tenemos algo que en el colegio nos dice, ¿tú qué quieres ser cuando grande? O sea, todos tenemos algo que uno mismo se va inculcando. Yo quiero ser tal y tal cosa. Te pongo un ejemplo. Pero antes de que sigamos, vamos a brindar, vamos a tomar el whisky. Eso. Salud, porque nuevo año que nos espere, pues sea un grandioso año. Así Este es el último podcast del año, entonces tenemos que celebrarlo en grande. Yo me visualizaba como ingeniero electrónico, y simplemente porque arreglaba todo lo que se dañaba en la casa. Se dañó el abanico, dicen, no, yo soy ingeniero electrónico. O sea, siempre a otros dicen, yo quiero ser policía, yo quiero ser bombero. Rommel, ¿qué quería hacer? Mira que yo tuve una experiencia cuando hice 11 grado en Sagún. No sabía qué estudiar, sinceramente. Cogí una lista de donde aparecían los nombres, ni siquiera las descripciones de las carreras que en ese momento existían: ingenierías, medicina, derecho. Yo empecé con la lista y decía: derecho, no, hombre, esas manes leen mucho, no me gusta. Medicina, no, hombre, esos manes trasnochan mucho, no me gusta. Ingeniería, bueno, yo decía, yo creo que va a ser una ingeniería. Cuando llegué a ingeniería industrial no sabía qué era eso. Yo me imaginaba y pregunté varias veces y no entendía qué era la ingeniería industrial. La ingeniería civil sí sabía, pero yo decía, esos manes se asolean mucho. Y yo soy negrito, entonces para solearme más, no. Cuando llegué a la ingeniería mecánica dije,
oye, pero esta vaina a mí me gusta desarmar y armar bicicletas, yo creo que por ahí puede ser. O sea, pero tú lo que querías hacer era mecánico de bicicleta. No, mira, sabes que es una pregunta y tú acabas de decir algo interesante. Y es cada vez que yo le pregunto a un joven que está casi a puertas de terminar su bachillerato, le pregunto, ¿qué quieres estudiar? Y todos me responden el 90%, no sé. Entonces yo le digo, mira, no te preguntes qué quieres estudiar, te voy a hacer la pregunta como debe ser. La pregunta es, ¿cómo te ves cuando tengas 30 años? ¿Haciendo qué? Eso. Que fue lo que tú acabas de decir y me llama la atención por eso. Porque más que querer estudiar, porque uno puede estudiar muchas cosas, pero no es lo que tú tienes. El estudio es una herramienta que te permite llegar a un punto. Lo que tienes que preguntarte es, ¿cuál es ese punto que tú quieres llegar? Y de acuerdo a eso, ¿qué carrera es ideal? Yo, por ejemplo, escogí muy mal mi carrera. Yo quería ser creador de empresas, empresario, gerenciar empresas, ¿sí? Lo que eres hoy. Lo que soy hoy. Empresario, emprendedor. Pero no tuve esa orientación profesional que no me permitió escoger. Sin embargo, doy gracias a Dios haber estudiado ingeniería mecánica porque ser ingeniero sí me gusta. Y eso me abrió mucho la mente cuando estudié ingeniería. Cuando estaba en sexto, séptimo semestre, recuerdo que el presidente de Ecopetrol, y por eso terminé la ingeniería mecánica, el presidente de Ecopetrol en esa época era Javier Gutiérrez Pemberti, que era ingeniero mecánico, si no estoy mal. Yo dije, yo voy a ser el reemplazo de Javier. Es presidente de Ecopetrol y es ingeniero mecánico. Hombre, yo voy a terminar esto y me voy a dedicar a lo que yo quiero. Después estudié, hice algunas especializaciones, algunos másteres en gerencia de proyectos y gerencia de empresas. Y bueno, yo pienso que todavía al colegio le hace falta ese plus de rozar un poquito más a la persona e impulsarla para que haga elecciones correctas. O sea, no estudiar porque ¿dónde te ves? O sea, simplemente, o sea, y cuáles son tus actitudes, porque la persona llega a veces porque eso es lo que vi, alguien me lo dijo, pero si no te ves ahí vas a estar como frustrado todo el tiempo. Yo creo que ya hoy en día hay mucha orientación profesional, hoy en día ya existe bastante. Sin embargo, sí hay que meter a los muchachos en eso, es cómo se ven, porque definitivamente no es lo que quieras estudiar, es cómo te ves tú, por lo menos cuando tengas 28 o 30 años. Bueno, y tú, listo, la parte empresarial, eso es lo que a mí me gusta y todo eso. ¿Y cuándo empiezas, desde qué edad empiezas a descubrir eso de que tú ibas a ser empresario? ¿Cuáles fueron tus primeros emprendimientos? Mira que emprendimientos sí tuve bastante. Pero los primeritos. Mira, así. De los primeritos. Ajá. Recuerdo que tenía 8 o 9 años. Yo creo que si acaso tenía 10 años. Estaba reunido un 8 de diciembre porque en Sagún no se celebran los 7 como aquí en Barranquilla, sino los 8. El día que es. Okay. Estaba un 8 de diciembre y uno de pelado le gustaba tener dinerito en diciembre para comprar los traqui-traqui, las carpetas, la pólvora. Y estábamos reunidos 4 primos, o sea, mi hermano y 2 primos más. Y le he dicho yo, oye, pelado, vamos a hacer algo para tener plata ahora en diciembre porque no tenemos ni para los traqui-traqui. Entonces salimos ahí entre una lluvia de ideas que hicimos sin darnos cuenta. Vamos a vender boli. Y creamos desde ese momento una empresa de vender boli. Digo empresa porque comenzamos en la casa mía haciendo los bolis, congelándole en la nevera de mi primo, en la nevera de mi casa. Comenzamos vendiendo, el primer día hicimos 30 bolis. Eso a las 3 de la tarde no había boli. Es que fue una empresa porque hubo hasta que lluvia de ideas. Claro. Al segundo día dijimos, vamos a hacer 50. A las 3 de la tarde no había un boli. El tercer día, vamos a hacer 80. A las 3 de la tarde no había un boli. Oye, cuando llegamos a 150 bolis diarios que vendíamos, imagínate tú, ya eso dejaba dinerito. Y entonces yo dije, esta vaina es un éxito, yo me sentía feliz. Hasta nombre le pusimos a la empresa, se llamaba Perolujo. P de Pedro, Ro de Rommel, Lu de Lucho, mi primo, y Jo de José, mi hermano. Entonces, fue una anécdota chévere. El problema fue que cuando se acabó diciembre, el 4 de enero dice uno de mis primos, bueno, a mí deme mi parte porque ya yo lo que necesito es la plata. Y ninguno de los 3 quiso seguir. Entonces, bueno, se acabó la empresa. Pero fue una anécdota que me visionó lo que yo quería hacer. Lo que quería hacer. ¿Y qué tal que hoy, con toda la tecnología, vuelve y renazca Perolujo, pero a lo grande en Sagún? Chévere. Bueno, luego
cuál fue tu segundo? Eso fue como que fue el despertar de que yo tengo algo para los negocios, para el emprendimiento. Luego, ¿qué viene? Bueno, yo durante el colegio hice muchas cosas. Vendía chocolatina, vendía peras, vendía... ¿Qué más hice? Hacía rifas, tuve una chaza. Tú sabes que en los pueblos... Una chaza. Una chaza. O sea, hay que explicarle a la gente que es una chaza, una venta de dulce a la salida de algún lugar donde ponen todos los dulces, los chocolates. Esa persona que se encuentra en las discotecas que vende chicle, dulce y cosas, ese puesto en una cosita de madera se llama chaza. Que va y va tocándola. Entonces hice muchas cosas. Ya después que entré a la universidad, bueno, yo me dediqué a estudiar en la universidad, vendí perfume con mi novia, que hoy es mi esposa. Tuvimos negocio de platería, vendíamos plata, prendas de plata, vendimos perfume. Pero bueno, en la universidad, la ingeniería mecánica es una carrera que hay que prestarle bastante atención y el tiempo era poco. Ya luego de haberme graduado en la universidad, esto es una historia chévere, me fui a Sagún, obviamente esperando una oportunidad. Ajá. Pero apenas llegué a Sagún, mi papá... O sea, recién graduado. Recién graduado. Llegué a Sagún y mi papá tenía una casa vieja ahí, que ahí funcionaban unos billares. Pero ya estaba desocupada en su momento. Yo dije, papi, arriéndame eso, yo necesito hacer unos billares ahí, pero yo necesito, tú vas a casa y haces algo más bonito. No tan sofisticado, pero sí algo nuevo. De palma, pero nuevo. Y mi papá me decía, no, mijo, no, fíjate eso, no, yo no voy a gastar plata en eso. Y dije, papi, que no vas a gastar plata, préstamela. No, yo no tengo plata. Total, fue tanta mi insistencia que me prestó la plata, construí, y eso fue un éxito, Nacho. Eso fue un éxito y yo lo digo con orgullo porque mira, en ese momento, estoy hablando en el año 99, finales del 99 para 2000, yo en ese negocio me ganaba de utilidad, tenía más o menos 2.500.000 pesos, te estoy hablando hace 22 años. Oh, o sea, mejor dicho, eras el pelado que mandaba la parada en el pueblo. Pero mira lo importante que es, yo no me quise quedar allí y mientras eso pasaba en Sagún, yo empecé a hacer una especialización con la Universidad del Norte y la Universidad de Secar en Sincelejo durante ese tiempo que estuve allí. Hice diseño y evaluación de proyectos. Y estando viviendo todas esas cosas y dándome ese dinero en esa época que tenía yo 23 años, 24 años, yo dije, yo no estudié para quedarme en Sagún. Y empecé a buscar trabajo, conseguí un trabajo en Colseguros, lo que ahora es Allianz, en la parte de seguros. Y me fui, sin importarme el sueldo que me ganaba, era inferior obviamente a lo que yo me ganaba en Sagún, pero para mí la motivación no era el sueldo, la motivación era tomar experiencia y buscar un nuevo rumbo. Aprender, buscar un nuevo aprender, eso es muy importante. Yo pienso que eso no tiene precio. Sí, yo creo que la vida te va llevando, siempre y cuando tú te pongas unos puntos donde llegar, unas metas donde llegar, te va llevando la vida, siempre y cuando tú te despiertes todos los días con ese objetivo. ¿Tú crees que eso que uno va visionando lo vas atrayendo? ¿Te va llegando? Y si no dejas de persistir en lo que vas visionando en avanzada, claro está. Yo siempre he pensado que uno es lo que se propone y uno puede lograr todo lo que se proponga. A veces lo que falta son ganas, o a veces lo que falta es disciplina, o a veces lo que falta es persistencia. Pero si tú tienes ganas, si tú tienes voluntad, si tú tienes disciplina y si tú tienes persistencia, te vas a caer muchas veces, tal vez. Te aseguro que llegas. Cualquiera que sea el objetivo que te propongas. Ok. Viajaste a Europa. Yo trabajé en Cartagena con Colseguros durante 2 años y me apasioné del mundo de los seguros, que me pareció encantador, que decidí hacerme una especialización, un máster en seguros en España. Y estuve 1 año y medio por allá y me fui a eso porque vi que era un campo que podía crecer y me fui hasta allá. Sí, estuve 1 año y medio por allá, por España. Ok. Tú viajas a un país desarrollado, vienes de Sagún, primera vez que viajas al exterior, me imagino. Sí, al exterior primera vez que viajaba acá. ¿Qué país te gustó más de todo eso, de todos los países de Europa que... Mira, yo recuerdo que cuando yo llegué a Europa, que viajé, conocí bastante países de Europa porque me quise dar la oportunidad cuando estuve allá.
uno se encuentra con muchas cosas, ¿sabes? Yo recuerdo que la primera vez que yo llegué a España y donde todos los carros están en la calle porque no hay parqueadero, entonces los carros... Y mira tú, que a mí lo que se me vino a la mente fue, oye, y aquí no se roban los pasacintas. Claro, tú estás acostumbrado aquí que no puedes dejar el carro medio... Sí, adicionalmente a eso tú descubres, por ejemplo, España, no conozco las estadísticas en este momento, pero en el año 2000 manejaba más de 52 millones de turistas al año. Colombia en su momento, en esa época tenía algunos 1 millón, algo así, o menos. O sea, es una cifra. Una cosa impresionante. Y tú te das cuenta todas las oportunidades que tenemos aquí, todas las cosas que podemos hacer. Los números. Con la diversidad. Con lo que tenemos y que no con la exploramos. diversidad que tiene Colombia. Y bueno, tenemos mucho que hacer. Pero tómate un trago para hacerte la siguiente pregunta, porque veo que ese trago tuyo está ahí ya. Cuando regresas de Europa, ¿sí? O sea, no quiero que me respondas qué extrañabas de Colombia, no. Esa es la pregunta que hace todo el mundo, sino es ¿qué extrañabas de Europa cuando llegaste a Colombia? Sinceramente, nada. O sea, ¿qué cosas buenas dices Vi tú muchas cosas buenas. O sea, como te decía ahorita, a uno le da una melancolía. A mí me daba melancolía. Por ejemplo, yo recuerdo que mi novia, que ahora es mi esposa, me fue a buscar, porque ella estaba ya también especializándose, me fue a buscar al aeropuerto de Barajas en Madrid. Y cuando yo me bajo del avión y ella está ahí esperándome, me dice, bueno, vamos para casa. Y yo pues, esperé llegar a encontrar el taxi como todo el mundo. Y cuando de pronto yo veo que caminamos, cuando de pronto vamos y nos montamos en un tren, y dije, ¿y el taxi? Y me dijo, ¿qué taxi? Vamos en tren. Y nos metimos en el tren, en el metro, y yo empecé a ver túneles y túneles y túneles y túneles y túneles. La primera pregunta que yo me hice en su momento fue, oye, ven acá, ¿esta vaina cuántos kilómetros tiene? Yo conocía el metro de Medellín, que tenía de norte a sur, de este a oeste, y listo, fuera. Me dijo, no sé. Primer dato para averiguar. Segundo dato, oye, ven acá, ¿esto hace cuánto lo construyeron? Y en ese momento el Metro de Madrid tenía casi 100 años. Yo me quedé sorprendido. ¿Y cómo pudieron hacer eso? Hace 100 años estos manes tienen esta vaina que es un espectáculo. Y aquí no hemos podido con el Metro Bogotá todavía. Y eso hace 20 años, y todavía no hemos podido con el Metro Bogotá. Entonces, esa melancolía de que hay cosas muy buenas en Colombia. Sí, hay cosas que se pueden hacer mejores, que tenemos una ubicación geográfica impresionante, que tenemos unos climas impresionantes, que tenemos una gente también con mucho talento y con mucha berraquera. Sobre todo eso. Que es donde tú dices, ¿por qué no pasan más cosas como estas en Colombia? Y es esa tristeza que te da, es esa melancolía. Eso es lo que me da a mí cuando de pronto cada vez que viajo a un país. Esta pregunta se la hago a todos los que participan en mi podcast, que sé que han tenido experiencias en países del primer mundo. Si tú fueras presidente de Colombia, alcalde, como empresario, o sea, un cambio práctico que tú harías de eso que has visto afuera, o sea, un cambio práctico que no cueste mucho, sino simplemente es un tema de conciencia o algo que podemos hacer y dice, mire, no hagamos esto y hagamos lo colectivo. O sea, ¿qué harías? O sea, te pongo un ejemplo como para orientarte un poco, y es que en la mayoría de los países desarrollados las filas se respetan. O sea, la fila es una norma que si yo estoy aquí, o sea, aquí es por dónde me meto y dónde me vuelo, y si voy en un carro, a dónde me paso a porque a la fuerza, y es un tema simplemente de educación. O sea, una campaña de eso. O sea, ¿tú qué harías en ese aspecto? O sea, que tú hayas vivido y dices, esto lo podríamos implementar fácilmente. Mira, en Colombia hay muchísimas cosas por implementar. Y hay algo que se llama educación. Yo pienso que la educación va de la mano de todas esas cosas que tú dices. Cuando tú... Hay una cosa que está pasando, no sé si pasa en todos los colegios, pero está pasando por lo menos en los colegios privados. En los públicos también algo, no sé qué, en la misma cantidad. Y es la preocupación que tenemos en este momento por cuidar más nuestro planeta.
¿verdad? Sí. Por cuidar más a los animales, por cuidar más al entorno. Yo soy un enamorado de la naturaleza, ¿verdad? Y como enamorado de la naturaleza la defiendo y obviamente estoy de acuerdo con eso. Pero también siento que estamos pasando el límite. Estamos personalizando a los animales. O sea, Sí. hoy en día yo siento que en algunos casos, en algunos momentos, más importante es el animal que el ser humano. Y tenemos que tener esa diferencia bien grande también. Total. Porque antes, o sea, debemos defender los animales, sí. Y yo los protejo. Y tengo muchos animales. Pero debemos defender primero, creo que a nosotros No, mismos. también de esa misma manera. De esa misma manera. Y más defender y respetar la vida, el ser humano, la integridad, el respeto hacia las personas. Entonces yo creo que eso es importante, porque casi que hoy un perro es más importante que un ser humano. Ahí tenemos más sensibilidad frente a los animales que ante los seres humanos. Ya si vemos a una persona en la calle o una persona que maltratan en la calle, no tenemos esa sensibilidad como si la tenemos con los animales. Entonces no está mal la de los animales, no estoy hablando de Sí, que esté mal, sin ofender a los animalistas ni nada, pero sino tenemos simplemente que defender también esa sensibilidad con los seres humanos. que hay que mirarnos, hacer una mirada retrospectiva hacia nosotros mismos. Exactamente, así es. Sin ofender a nadie de los que están aquí oyendo. Así es. Y tenemos que entender, yo soy de los que pienso que los animales están en un entorno en el cual Dios nos dio para que nosotros de alguna manera sobrevivamos. Y eso hay que entenderlo. Igual que toda la naturaleza, respetándola, cuidándola y armonizándola. Así es. Esto está muy bueno, pero a mí se me está acabando, este trago está muy rico. Está suavecito. Está suavecito, así que voy a servirme otro poquito más. Vamos a servirle aquí a nuestro invitado. Y listo, muy rico, muy rico. Bueno, pues llegas a Colombia y te vas a Medellín. O sea, ¿por qué Medellín? O sea, ¿por qué no me voy a... Si no, así simplemente voy para Medellín? Mira, yo creo que mi vida está llena de decisiones. Yo soy una persona que me caracterizo y me gusta eso. Que tomo decisiones, me gusta tomar decisiones. De pronto no me levanto casi ningún día pensando que, bueno, a ver qué pasa, no. Me gusta tomar decisiones. Así como me fui para España, ahorré para irme, estuve por allá. Cuando vengo de España, decido con mi novia, que hoy es mi esposa, casarnos. Y a mí, yo tengo un hermano viviendo en Medellín y había ido algunas veces a Medellín, siempre me había encantado esa ciudad. Y yo dije, alguna vez quiero vivir en Medellín. Y le propuse a mi esposa en su momento, oye, ¿qué tal si nos casamos? Daba igual porque acabamos de llegar de España, daba igual donde viviéramos. Entonces yo le dije, ¿qué tal si en vez de Barranquilla vamos a Medellín? Y fue un objetivo que nos trazamos y nos fuimos. Llegando a una ciudad donde pues, no teníamos absolutamente nada en su momento, las dos maletas con las que llegamos ella y yo. O sea, fue una decisión así. Sí, claro, en ese momento... Pero ¿qué características tenía Medellín? En ese momento, coincidencialmente, me ofrecieron un trabajo en Barranquilla y me ofrecieron un trabajo en Medellín. Inclusive el de Barranquilla era superior. Me gustaba más, era mejor trabajo. Pero yo dije, no, vamos a perseguir a Medellín, que igual allá nos arreglamos. Medellín es una ciudad que yo admiro, por ejemplo, la templanza de los paisas. También admiro ese amor, ellos por su ciudad, ese amor, esa amabilidad con un paisa. Eso es una cosa que enamora. Y vivimos 7 años de nuestras vidas en Medellín, impresionante. Yo decía, no, de aquí para que me lleven a enterrar a Sagún. Pero nuevamente nos puso Dios y el destino nos puso. ¿Qué hiciste en Medellín? Nos puso a Barranquilla. ¿Pero qué hiciste? Llegas a Medellín. En Medellín yo comencé a trabajar en una empresa de seguros. Y porque obviamente acababa de llegar de la especialización que tuve y ya tenías la experiencia en hoja de vida. Sí, y entonces venía con un máster de España. Entonces, bueno, comencé a trabajar en una empresa de seguros. Mi esposa estaba recién graduada como médico especialista en medicina estética. Cuando hizo la medicina estética, te estoy hablando del año 2004, que nosotros nos casamos y nos fuimos a Medellín. La medicina estética, la gente no sabía qué era eso. O sea, existía la cirugía plástica, pero la medicina estética como tal era una especialización que ni siquiera en el momento en Colombia existía como tal. Entonces, yo comencé a trabajar, pero yo soy inquieto para los negocios. Y yo dije, yo no voy a pasar toda la vida trabajando en una empresa. Yo tengo que tener mi empresa.
Y empecé a generar ideas, a buscar ideas, a pensar en qué. Y un día conocí un negocio que me llamó la atención, que era alquiler de carro. Un día me encontré con un amigo, oye, ven acá, ¿y qué tal? Y él se dedicaba a alquilar carro en Sagún. Un día de vacaciones yo me lo encontré, ¿qué estás haciendo? No, yo estoy alquilando carro. Oye, alquilar carro en Sagún. En Sagún. ¿Y eso cómo te va? Me dijo, no, eso me va bien. Yo dije, ve, cuando llegué a Medellín después de esas vacaciones me fui a leer páginas amarillas, que en ese momento era lo que existía. La búsqueda de internet casi no era tan... Sí existía Google ya y todas esas cosas, pero no era tan relevante. Y me di cuenta que, bueno, empecé a conocer del negocio y me empezó a gustar el negocio. Y empezamos en Medellín de a poquito alquilando carros. Después formamos una empresa, convidé a mi hermano mayor, Jorge, a que se asociara conmigo. Yo no sé, yo en su momento siempre que iba a formar una empresa buscaba un socio, no sé por qué. Así sé que el socio lo único que quisiera fuera firmar. Pero me gustaba hacer cosas en compañía. Con Jorge montamos la empresa y comenzamos con el carro de él, alquilando el carro de él, el carro mío. Y así fue creciendo la empresa, llegamos a tener más de 50 carros en Medellín. Que abrimos en su momento pues algunas sucursales en Bogotá, en Barranquilla. Y así nace Milano Rentacar. Así nace Milano Rentacar, sí. Que ya tiene 15 años. Hoy en día existe y el pionero Rentacar. está aquí enfrente, sí. Rommel. O sea, eso es dejar huella. Así es. Bueno, vámonos a un corte de comerciales, como siempre aquí lo hacemos en Milano. En la organización de la oficina de Nacho siempre estamos necesitando diseñadores, programadores, generadores de contenido, trafficker, porque tenemos muchas ideas de negocio y quizás alguno de ustedes puede ubicarse perfectamente a desarrollar la idea o a trabajar en ella. Así que bienvenida a las hojas de vida, las pueden mandar puede escribir aquí mismo en el podcast o en el correo electrónico. Así que bienvenidos. Bueno, después de este corte de comerciales, bueno, tomate un traguito, Rommel, porque me estás dejando a mí solito. Vivo los mejores días de mi vida en el presente. Pero mi papá tenía una visión y yo se la escuché alguna vez. Si él se ganaba 100 pesos, se gastaba 70, 80 máximo, guardaba 20. Yo estaba trabajando sin sueldo, pero ya ahora necesito un sueldo. Necesito buscar qué hacer. Y ahí fue donde mi mamá un día me llamó y me dijo, Rommel, ¿qué estás haciendo? Mete hojas de vida. ¿Por qué no has metido hojas de vida? Y yo le dije, no, es que no voy a meter hojas de vida, porque voy a montar una empresa. Voy a apoyar a mi esposa. Mi esposa María se dedicaba al consultorio de ella, hice poco mujeres allí, haciéndose cosas, y entonces yo como de secretaria. Y yo de secretaria con un hombre metido ahí, entonces eso me daba pena. Entonces yo siempre le dije, no, hombre, no, eso no es lo mío.